Y en este día les doy la bienvenida a todos los que desde cualquier lugar nos acompañan en este nuestro espacio devocional, Palabras para una vida abundante. Esperamos sea Dios tratando nuevamente con cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, el capítulo 15, del versículo 18 al 25, encontramos el siguiente pasaje. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El evangelista trae a colación unas palabras de Jesús en torno al trato que recibirían sus discípulos por parte de las personas que no conocen a Dios. El rechazo. ¿Quién mejor que el Maestro para sensibilizarlos en torno a esta realidad? A pesar de que su vida, su palabra y sus obras manifestaron a Dios, sustentándole y expresándose a través de él, el rechazo hizo parte de las respuestas que experimentó por parte de sus detractores de primera mano y hasta el último momento de su existencia. No era para menos, pues todos aquellos que se encuentran extraviados, persistiendo en pecado, no pueden identificar al Padre Celestial y por tanto no asumen posturas válidas frente a Él, frente a su palabra y frente a los seres humanos a través de los cuales Dios se expresa. La vida, la palabra y las obras de quienes aceptan al Maestro son transformadas porque siguiéndolo a Él, la expresión del Padre se va perfeccionando en cada uno de ellos. En Hechos, el capítulo 5, versículos 12 al 42, encontramos un pasaje referente a las experiencias que los apóstoles enfrentaron en respuesta al cumplimiento de la misión que Jesús les había encomendado: predicar el Evangelio y hacer discípulos. El concilio y el sumo sacerdote mandaron encarcelar y luego azotar a los apóstoles, intimidándolos para que no hablaran en el nombre de Jesús. Llama la atención la experiencia interior de estos hombres al vivir esta situación. El versículo 41 del capítulo 5 de Hechos dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Su actitud no parece lógica según la visión común del ser humano, no parece cuerda, no es acorde
a lo que estaban viviendo, puesto que el trato que les daban era injusto. Sin embargo, entendían que era consecuencia de la ceguera en la cual vivían los detractores de Cristo y del Evangelio predicado. El propósito de su servicio a Dios se estaba cumpliendo y nada los haría abandonar la gran tarea que se les había encomendado. El gozo que experimentaban, fruto del Espíritu de Dios obrando desde el interior de sus vidas, era acorde y consecuente con el hecho de poder ser fieles embajadores de la verdad, de la nueva vida pregonada y enseñada por Jesús, por su Maestro. Veamos entonces que un cristiano no vive en función de sus intereses, buscando la aprobación y aceptación del mundo. El cristiano vive siguiendo a Jesús y Él es la referencia, la pauta de su vida y de sus obras. Esa búsqueda de aprobación, fruto de la necesidad por encajar, por sentir seguridad en torno a sí mismo, por garantizar la pertenencia a un grupo y no ser ignorado, por tener certeza de que se toman buenas decisiones o por asegurar condiciones de felicidad y tranquilidad, no tiene sentido entre los discípulos del Maestro. Un cristiano no busca la aprobación y la aceptación del mundo. Solo en Jesús está la respuesta, la referencia de que su obra es válida y su único interés es permitir que Dios se exprese a través de él, tal como lo hizo en la vida de Jesús. Para aquellas personas que aún no se han decidido a seguir a Jesús, el conocer que esta vivencia del rechazo hace parte del proceso puede desalentarlos y tomarse como justificación para no llevar a cabo esta decisión. El entorno social, cultural, familiar, entre otros, insiste en esta necesidad de ser aprobados en todo y por todos y propone diferentes estrategias para conseguirlo. En esto no se tiene en cuenta el desgaste y el sinsentido al cual se someten las personas, ya que no hay un interés real en ellos. Al final, se evade la decisión salvadora de ir tras Jesús y la necesidad creada nunca logra ser saciada. Por otra parte, si pensamos en alguien que ya ha decidido seguir a Jesús, pero que su experiencia espiritual carece de profundidad, al atravesar estas situaciones de rechazo puede llevarle a un alejamiento progresivo, a un desánimo y a la presunción de que durante el camino debe hacerle algunos ajustes al cristianismo. En otras palabras, realiza una práctica mediocre, un supuesto evangelio que se ajusta a gustos, a pareceres, a prácticas que garantizan la aprobación del mundo y con las que supone se puede llevar una vida que al tiempo agrade a Dios y pregone su verdad de salvación. Mateo 6, del 19 al 21, nos habla de los tesoros del hombre. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también
estará vuestro corazón. Trabajar por la aprobación y aceptación es trabajar por un tesoro terrenal, y en los dos ejemplos de personas presentados anteriormente, la motivación es garantizar un aparente bienestar que solo es temporal. Es un bien intrascendente, muy preciado, alrededor del cual el ser humano se pierde alejándose de ser un verdadero cristiano. Allí se puede ver con claridad lo que Jesús decía acerca de los que son del mundo. Permanecen en su pecado y no conocen a Dios. La distinción, la luz, siempre generan confrontación e incomodidad para quienes andan en tinieblas. Nuestro llamamiento no es a presentar una distorsión de evangelio con tal de que guste, agrade, entretenga, sustente ilusiones, o peor aún, que nos permita obtener aprobación y aceptación de aquellos que están en oscuridad. Tal como Jesús, nuestras posturas siempre deben marcar un fuerte contraste, aunque eso conlleve las respuestas de desaprobación por parte de aquellos que aún no conocen a Dios. A partir de lo expuesto, podemos descubrir: primero, un cristiano asume sus experiencias de rechazo por causa del Evangelio como respuesta consecuente con la condición de quien no conoce a Dios. Segundo, el Espíritu de Dios, obrando en el creyente, le permite enfrentar válidamente toda dificultad durante su existencia. Tercero, un cristiano no vive en función de la aprobación y la aceptación. Él obra motivado por la vida de Jesús y por la oportunidad que el Maestro le ha dado de conocer al Padre Celestial. Cuarto, luchar contra el rechazo afectando la fidelidad del seguimiento a Jesús aparta lentamente al creyente de la particularidad que lo identifica como cristiano. Finalmente, meditemos alrededor de la siguiente pregunta. En mi experiencia, ¿cómo enfrento el rechazo al ser un testigo fiel de Jesucristo? A manera de conclusión, escuchemos y reflexionemos en algunos versículos de las maravillosas recomendaciones que el apóstol Pablo da a Timoteo. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará
a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y doctrina. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Les invito a que elevemos una oración a nuestro Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo y por tener en Él nuestro punto de referencia, nuestro modelo de vida. Hoy reconocemos en Él, en nuestro hermano mayor, pautas precisas y razones válidas frente a las experiencias que enfrentamos como cristianos. Por eso te pedimos que por la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros nos ayudes a dar medida válida como seguidores de Jesús, como seres humanos que usas para expresarte en medio de la humanidad. Que ser parte de tu pueblo, ser reconocidos como cristianos, como fieles a la vida enseñada por Jesús, sea una constante en nosotros, de modo que nuestras vidas también sean útiles para guiar a otros hacia ti, así como lo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos todo esto, Padre Celestial, y pedimos tu intervención en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.